Hay imágenes de las cuales él no puede olvidarse. Ninguna lengua ofrece consuelo. Pero si hay algo de lo que es capaz el poeta Paul Celan es de expresar en palabras lo más extremo de la experiencia humana. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein. El comienzo lleva el hermoso signo de todos los comienzos, mucha esperanza, poca experiencia. La existencia aún no está herida por la realidad, como Celan llamará más tarde a su vida. Este comienzo es en Chernovitz. Aquí nace el 23 de noviembre de 1920 Paul Anschel, quien más tarde se conocerá como Paul Celan. Eric Celan, hijo del poeta y su amigo, el investigador de Celan Bertrand Badiou. Detrás de estas ventanas, el joven Paul Celan ha creado su propio mundo, el mundo de la poesía. En esta cara hermosa y soñadora se dibuja una profunda seriedad. Ama e idolatra a su madre, Friederike Anschel. Comparte con ella su profundo amor por la música y la literatura alemana. En el vínculo entre madre e hijo, esto es un lazo irrompible. Leo Anschel, su padre, es estrictamente religioso y trabaja en el comercio de la madera. Obliga a su hijo a cambiarse de una escuela alemana a una hebrea. Paul sufre bajo la ortodoxia de su padre. Para él su casa es la poesía y no la religión. Chernovitz, a medio camino entre Kiev y Bucarest, Cracovia y Odessa, era la capital no oficial de Europa, donde las aceras eran barridas con ramos de rosas y donde había más librerías que panaderías. Celan y sus amigos se deleitan en el romance y la anarquía. Se encuentran a orillas del río Prut para hacer círculos de lectura y cantar libre y descaradamente «Hermanos al sol, a la libertad». A Celan le gusta ser el centro de atención, tiene una vitalidad desbordante y le gusta hacer el payaso. Sin embargo, los poemas que escribirá tienen un carácter muy diferente. Desde los primeros poemas en 1938-39 se caracteriza por su lírica sombría. Hay que tener en cuenta que en el mes de septiembre del 39 había sido declarada la guerra y a partir de ese momento su poesía estuvo a la sombra de ese evento. Yo diría que la sombra de la amenaza ya se había instalado desde hacía tiempo en su vida. Lo sabemos por una carta que escribió a su tía en Palestina en 1933. En ella lamentaba el antisemitismo demostrado contra él en la escuela. Por lo tanto, hay una conciencia muy viva de la situación y de lo que está sucediendo en Alemania. Es por eso que, desde el principio, su poesía tiene un estado de ánimo melancólico. En ella impera una melancolía que seguramente no está tan cargada como lo estará más adelante. Una melancolía que recuerda a Verlaine. La poesía es un sismógrafo temprano, pero la vida anhela mundo, no advertencias. En 1938, Celan viaja a Tours, Francia, para estudiar medicina. Para ese entonces, el peligro parecía estar lejano y los trenes de carga aún eran solo trenes de carga. Pero la violencia se extiende rápidamente. Hitler ya había invadido Viena. En el viaje a Tours, Celan escribe: «Cuervos en lo alto, escucharán pronto venir a las estrellas, estrellas que caen y son tragadas por las tinieblas. Una estrella brillará, una amarilla, y será la invención de las tinieblas». Celan había emprendido su primer gran viaje el 9 de noviembre de 1938. A la mañana siguiente de la noche de los cristales rotos, el tren se detiene en Berlín.
Y Celan escribe en un poema: Por Cracovia has venido, en la estación de Anhalt un humo alcanzó tu mirada, que era ya de mañana. Hay que pasar de largo y seguir, por fin París. Paul Celan permanece una semana en la ciudad. El encantador muchacho de Prout en incursiones nocturnas por Montmartre. No sospecha que buscará aquí un nuevo hogar, pero que seguirá siendo un desarraigado. El pensador de Rodin parece preguntarse lleno de preocupación por la capacidad de sentido común del hombre. Las figuras de Rodin se hunden en abismos, un testimonio de lo que Celan también exigirá de su trabajo: darle voz al silencio de los muertos y torturados después de Auschwitz. Rodin nos hace atravesar las puertas del infierno. Celan se encuentra a la sombra de las cicatrices. Vive en el horror del siglo, que se aferra firmemente en su mente. El poeta le pide a la lengua palabras que arañen el mundo como él escribe, palabras que creen un mundo propio más allá del horror. Todo lo que escribe puede en última instancia solo certificarlo con su propia desesperación. Solo quien pierde al mundo comprende la verdad acerca de él. Ich kenne dich, du bist die tief Gebeugte. Ich, der Durchbohrte, bin dir untertan. Wo flammt ein Wort, das für uns beide zeugte? Du ganz, ganz wirklich, ich ganz wahr. Bukovina, tierra de las hayas y tierra natal de Paul Celan. Estos árboles irradian una imponente perdurabilidad, y bajo sus copas el despiadado cambio de los tiempos. En las vacaciones de verano de 1939, la guerra le impide volver a Tours. Primero, como resultado del pacto Hitler-Stalin, los rusos ocupan la ciudad. En 1941, los rumanos entran en la alianza con los alemanes. Ahora Celan también debe llevar la estrella amarilla. En el parque de la ciudad, prohibido para los judíos, la oculta valientemente. La vida judía en la ciudad es destruida. Decenas de miles son deportados por los nazis. Cada piedra en Chernovitz contribuye a un muro de los lamentos. Paul Celan sufre 18 meses en un campo de trabajo. Sus padres son deportados al campo de concentración de Mihailov. En el otoño de 1942, su padre muere de fiebre tifoidea. La madre es asesinada de un disparo en la nuca. Más tarde, Celan escribirá: Álamo tembloroso, tu follaje resplandece en la oscuridad. El pelo de mi madre nunca fue blanco, el corazón de mi madre herido de plomo. Con la muerte de sus padres se produce el corte decisivo en la poesía de Celan. En Los Libertadores, Celan ve solo nuevos ocupantes. En 1944, el Ejército Rojo conquista Chernovitz. Vuelve a tener temor a una nueva deportación. Y es así como se siente perseguido por la doble maldición. Los señores de la nueva era no pueden reinar si no hay sometidos, y las odiadas banderas que ahora yacen en el lodo, él las ve nuevamente flamear en sus pesadillas. Así que fuera, solo fuera de aquí. En 1947, y luego de 2 años en Bucarest, Celan llega a Viena, el sitio anhelado por su madre. Pero también aquí pisan fuerte las botas, cuyo ritmo conoce de Chernovitz. En Schwarzenbergplatz, el soldado soviético viene en lo alto, su escudo dorado.
pero la vida muestra pronto nuevamente su lado sereno y esperanzador. En Viena, Celan toma contacto con la revista literaria Plan. Imprime 17 poemas que también estarán incluidos en su primer volumen de poesía, La arena de las urnas. El Café Raimund se convierte en uno de los lugares de refugio, a pesar de que ese especial confort vienés, entre pasteles y vals, no fuese de su agrado. Celan entreteje contactos con la escena literaria. En este café se reúne un círculo de jóvenes escritores liderado por Hans Weigel, el padre de la literatura vienesa. Celan es escuchado atentamente. Versos como el de una oscura y quejumbrosa conversación con la madre. ¿Conoce el agua de la proa del sur todavía? Madre, la ola que te produjo heridas. ¿Sabe aún el campo que tiene en medio molinos, lo suave que tu corazón a tus ángeles ha sufrido? No puede ya ningún chopo ni los sauces quitarte a ti la pena, ni consuelo causarte. En Viena, que recobraba rápidamente luego del polvo y las ruinas su antigua vivacidad, conoce a Ingeborg Bachmann. Es el comienzo de un amor soñador y desesperado, la hija de un nazi de Carintia con un judío apátrida del este. En muchos de sus poemas de Tu amor, las dimensiones del amor y el erotismo son omnipresentes. Y es evidente que ese tú incluye todo tipo de identidades, es decir, todo tipo de interlocutoras. El destinatario preferido de los poemas de Celan es femenino. Pienso también en una de sus metáforas finales. En el poema titulado Pararse, que escribió para Ilona Shmueli, escribió la metáfora Yo estoy en ti. Este es un poema que al principio pone al lector en una posición pasiva. Y es el lector el que recibe la poesía de Celan. Y a través de esa recepción de la poesía como una imagen, puede, por supuesto, interpretar esta oración de forma activa. Y en ese sentido, lo femenino tiene para Celan siempre un significado particular. El amor retiene, pero no a Celan, que abandona Viena. París. Llega aquí el 13 de julio de 1948, un día antes del gran desfile de la fiesta nacional. ¿Por qué París? Muy sencillo. La Bucovina es soviética, Rumania comunista, Austria hipócrita y Alemania impensable. Canto frente a desconocidos, escribe Celan. Una pobre habitación de hotel será su morada durante casi 5 años. Apátrida, despojado, desempleado y como poeta, sin nombre. Se desempeña como trabajador e intérprete y comienza sus estudios en la Sorbona. Encuentra a París hermosa, pero ¿a dónde ir con la soledad? Se zambulle en la tenue luz de los locales subterráneos. Es el momento del jazz liberador. En esta vida, en esta habitación de hotel, entra otra mujer en su vida, Giselle de Lestrange, una estudiante de arte, la hija de un aristócrata que durante la ocupación alemana se mantuvo en silencio. Giselle es rechazada por su familia. También su arte busca la expresión de las formas de la existencia humana. En el Museo Judío de Berlín, en el patio de Paul Celan, hay un relieve de piso de ella, líneas como cuerpos, movimientos que se solidifican en astillas. En 1952, Paul y Giselle se casan. Ella descubre rápidamente a lo que se enfrenta. Debe ser muy difícil amar a un poeta, un hermoso poeta. Mi madre era una mujer maravillosa, muy comprometida, que no temía enfrentarse al conflicto. Ella
amaba también de forma muy profunda. Su obra artística está fuertemente vinculada a la poesía de mi padre. Había una especie de diálogo continuo entre ambos. Mis padres no distinguían entre la vida y su trabajo artístico. Todo era creado desde el mismo movimiento. Mi madre siempre apoyó a mi padre y luchó por él, para que pudiera escribir tranquilo y para que fuese dado de alta luego de las internaciones en el hospital. Mi padre tenía muy altas expectativas conmigo. Estaba muy preocupado acerca de mi rendimiento escolar, que no siempre era el mejor. Mi padre estaba a menudo intranquilo. Cuando se encontraba mal, los problemas se volvían muy obsesivos y omnipresentes. Se suponía que yo debía escribirle cartas a mi padre más a menudo y, como mi madre tenía compasión de mí, me las dictaba. Siempre había que calmar a mi padre, dado que cuando se encontraba mal, la más mínima preocupación podía estallar en algo malo, delirante. Nindorf, en el mar Báltico. En 1952, Celan se atreve a ir a Alemania, al escenario de sus miedos. Responde a una invitación del Grupo 47, en donde leerá el poema Fuga de muerte. De allí viene la metáfora de negra leche del alba, como el epítome de su desesperanza insuperable luego de Auschwitz. Los escritores del Grupo 47, entre ellos antiguos soldados nazis, establecen los estándares literarios alemanes de la posguerra. Celan espera comprensión, pero solo es ridiculizado. Vuelve a encontrarse con Ingeborg Bachmann. Ella había recomendado a su amigo, quiso ayudarlo, pero experimenta un fiasco. Para Celan, escribir es un homenaje a los muertos. Fuga de muerte es también una inscripción para la tumba de su madre, y por ello fue ridiculizado. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Y así era siempre. En las reuniones del Grupo 47, los juicios eran duros y radicales. Celan se enfrenta a un acto de increíble insensibilidad. Tenía la esperanza, dice más adelante, de que algunos escritores tomasen esto con seriedad. Pero ¿sobre qué han comentado? Sobre fútbol. La gente ignorante opina. Lee como Goebbels, dice uno. Otro se refiere a sus lecturas como una melodía de sinagoga. Ni uno solo ha intentado entender. En su experiencia en Nindorf, Celan ve la esencia de esta joven república alemana: impunidad para los nazis, carreras para los funcionarios del Tercer Reich, en lugar de sensibilidad, sensación de enemistad. En Hamburgo, Celan habría visto a unas mujeres junto a un perro atropellado y habría gritado: ¿por un perro? ¿Entonces sí se lamentan? Nunca más se presenta en una reunión del Grupo 47, pero continúa leyendo Fuga de muerte. Busca el debate con sus oyentes alemanes, el poema como una oferta. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt
der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Viaja a Tubinga no solo porque tiene una lectura, sino también para visitar la ciudad de Hölderlin, un alma gemela que en su lírica también se revela contra un mundo terrible. Celan va a la torre donde Hölderlin vivió más de 30 años entre el aislamiento forzoso y el exilio voluntario. Se dirige a la tumba. Tubinga enero es el nombre del poema de Celan sobre la meta más alta posible, hacer la lengua impenetrable a la mentira. Es preferible balbucear que utilizar frases hechas. Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbart der Patriarchen, dürfte, spräch von dieser Zeit, dürfte nur lallen und lallen. ¿En qué se reconoce un ambiente angustioso? No en la simple apariencia de sus calles. En 1957, Celan lee en Stuttgart. El público está expectante, pero uno abandona la sala y cierra la puerta de un portazo. Fuera se arranca una motocicleta. El conductor la hace rugir largamente. Uno se fue. Eso es suficiente para que Celan deje de percibir a los otros 1000 que lo escuchan. Si su desconfianza no tiene suficientes razones, se las busca a la fuerza. Cuando le preguntaron qué le había parecido aquella velada, Celan describe un paseo por el cementerio de Praga. La memoria de los muertos susurra, como solo un silencio puede decir con sinceridad la verdad. Stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache. Pero también existe una fuerza calmante y organizadora, la vida en familia, la suerte de la primera vivienda propia, la perspectiva de una posición permanente como docente para traducciones y en 1955 el nacimiento de su hijo Eric. En esta situación aparece Ingeborg Bachmann en 1958. Ella sufre por Celan, pero se aparta diciendo, no puedes abandonar a ella y a tu hijo. Celan dijo, ella había puesto muchas expectativas en mí y yo la he defraudado. Una amistad era lo único posible, pero el amor perdura en una íntima correspondencia. Siempre son mujeres las que encuentran palabras alentadoras, como Nelly Sachs, la poetisa judía, alma gemela. Usted es Paul, la persona pura, así que el mundo no puede ser tan oscuro. En 1960 lo visita en París. Quiere alejarlo de sus temores de persecución, pero el trauma se encuentra demasiado arraigado y es alimentado continuamente. En abril de 1960, la pequeña revista literaria de Múnich, Baubudenpoet, había publicado una agresiva carta de Claire Goll, la viuda del poeta Ivan Goll. Nelly Sachs intenta consolarlo, pero el consuelo es imposible. Para Celan esto es otro intento más para destruirlo a él y a su poesía. En el café Les Deux Magots, en el Boulevard Saint-Germain, Celan y Nelly Sachs se encuentran por casualidad con el pintor Max Ernst, pero este no da cuenta de ellos. Celan lo percibe como una ofensa hacia dos judíos. Celan propone a Nelly ir a la tumba de Heinrich Heine. Ambos se quedan largo tiempo parados ante la tumba. Nelly busca la reconciliación en nombre de la vida.
Paul tiene que continuar perturbado en nombre de los muertos, pero cuyos poemas una y otra vez buscan el tú. Mit erdwärts gesungenen Masten fahren die Himmelswracks. In dieses Holzlied beißt du dich fest mit den Zähnen. Du bist der liedfeste Wimpel. El gallardete firme en el canto, el apoyo. Celan tiene a Giselle. Pasan juntos idílicas semanas de vacaciones en el mar, la Bretaña como una bella irrealidad que calma temporalmente a Celan. A pesar que ya es un poeta reconocido, obtiene por ejemplo el premio Buchner, sigue necesitando apoyo frente a las acusaciones de plagio que, aún sin confirmar, publica la prensa, y también necesita apoyo frente a las críticas contra su obra, que Celan tacha de antisemitas. Celan se refiere a este momento feliz con Giselle como un siempre y nunca. No muy lejos de la localidad de vacaciones de Trébaveux se encuentra un menhir, una larga piedra erigida por los celtas. Si uno se para junto a él, se sospecha que el tiempo no es nada, y la eternidad lo es todo. Celan escribirá: figura gris, especie sin ojos, mirada de piedra con la que emerges de la tierra, humana. Como si una piedra tuviese más corazón que el ser humano. Y las piedras demuestran qué tan cierto es eso. Celan viaja a Oradour-sur-Glane. Todos los residentes de esta aldea habían sido asesinados por las SS en 1944 en un acto de represalia. Personas destinadas para una vida única e irrepetible, extinguidos de una forma tan arbitraria. Me domina un pensamiento doloroso, escribe Celan. Solo lo que ha sido vejado dice la verdad, y solo lo que está herido siente. Weißgrau ausgeschachteten, steilen Gefühls. Landeinwärts, hierher, verwehter Strandhafer, bläst Sandmuster über den Rauch von Brunnengesängen. Ein Ohr, abgetrennt, lauscht. Ein Aug, in Streifen geschnitten, wird all dem gerecht. En la década del 60, Celan atraviesa las puertas del infierno. Escribe: me veo en lo más patético relegado a mis límites, a mi ningún lugar. Ataques de locura, ingresos en el hospital, psicofármacos, una herida de cuchillo que casi toca el corazón, de depresión en depresión. Yo era muy joven cuando fui confrontado con la enfermedad mental de mi padre. Fue una experiencia muy inquietante y muy brutal para mí. Mi madre me había explicado desde el principio, con palabras adecuadas a mi edad, en qué consistía esta enfermedad y qué era lo que sucedía con ella. Yo estaba, por supuesto, muy preocupado. Tenía mucho cuidado, me sentía muy inseguro y, por supuesto, muy angustiado. Luego de las estadías en el hospital, renace la esperanza. En 1967, Celan viaja a Friburgo para dar una lectura. La ciudad está conectada estrechamente con el nombre del filósofo Martin Heidegger, quien se habría mostrado gran entusiasta del Tercer Reich. Sin embargo, guardaba silencio cuando lo confrontaban con preguntas al respecto. Ahora iba a encontrarse frente a frente con el poeta del Holocausto. En 1933, Martin Heidegger se convierte en rector de la Universidad de Friburgo.
se había hecho elegir rector de la Universidad de Karl Ludwig. Aquí Celan lee frente a más de 1000 personas, tantas como nunca antes. El filósofo se encuentra en la primera fila. ¿Qué puede haber sentido? También en Friburgo encuentra rastros de un pasado opresivo. Una chaqueta perdida recuerda la deportación de los judíos. La estrella rasguñada. Al día siguiente de la lectura, Celan y Heidegger viajan a la cabaña donde el filósofo se retira a pensar, en la Selva Negra. La última parte del camino lo hacen a pie. ¿Qué espera el uno del otro? Dos personas vinculadas por el amor de la lengua a Hölderlin, pero dos vidas que no pueden ser más contradictorias. Heidegger dijo, nos hemos callado muchas cosas uno frente al otro. En esta choza en Todtnauberg tiene lugar una conversación sobre la que hasta hoy en día se elucubra y especula. Heidegger conoce la obra de Celan, el poeta conoce al pensador. ¿Espera Heidegger un gesto de perdón? ¿Quería Celan una confesión de culpabilidad? En el libro de visitas escribe, en el libro de la cabaña, con la vista puesta en la estrella de la fuente, con la esperanza de que surja una palabra en el corazón. ¿No recuerda la estrella de la fuente a la estrella judía? ¿Las hojas de la fuente a la bucovina? Más tarde Celan escribirá, yo quería que él hablase conmigo, quería perdonarlo. En el poema Todtnauberg retoma los pensamientos del libro de visitas y vuelve a expresar su confianza en que el filósofo hable sinceramente con él, pero Celan espera en vano. El pensamiento de Celan no puede apaciguarse. En diciembre de 1967, el viaje a Berlín para intervenir en un recital de poemas se convierte en un viaje al corazón de las tinieblas. Se atreve a confrontarse con el punto de partida de la violencia, cuando la muerte, un maestro de Alemania, puso manos a la obra, un tren tras otro. Hacía 30 años, había llegado a París tras la noche de los cristales rotos. Ve al gancho de carnicero, dirá en un poema. Celan va a Plötzensee, donde habían sido ahorcados los hombres involucrados en el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Indefectiblemente recibe la topografía del horror en su corazón. Ve al río Spree, ve al Havel y al Landwehrkanal, el canal donde se arrojó el cuerpo sin vida de Rosa Luxemburg, asesinada en 1919. Él lo llama el Canal del Dolor, monumentos conmemorativos como cicatrices. También el mercado de Navidad irrita sus nervios. Cada payaso se ríe de él. Cada grito afianza aún más su miedo. Y cada color es una burla. En 1967, Celan había abandonado la vivienda conjunta. Había sido el deseo de Giselle. El poeta ya había levantado el cuchillo contra ella. Las cartas dirigidas a ella evocan el amor que ahora era bonito como una camisa de fuerza. Las cartas son un documento de gran importancia, ya que reflejan, como ningún otro, una faceta determinada de Celan. La imagen que tiene de sí mismo y que de este modo no se encuentra en ninguna otra correspondencia. Tenía una extraordinaria relación con su esposa, la cual duró mucho tiempo, de 1951 a 1970. Esta correspondencia realmente permite una mirada verdadera en la naturaleza de su relación. Durante la época de permanencia en el hospital, en las cartas de Giselle se puede percibir una extrema precaución.
Cada palabra es cuidadosamente elegida para no herirlo, para no causarle ningún problema. Al mismo tiempo, se siente su incondicional solidaridad, incluso durante la época de separación, aún luego de la decisión de Giselle de no querer vivir más con él después de sus 2 intentos de suicidio. Todo esto se expresa en la correspondencia solo de una forma muy sugerente, tímida e indirecta. No había nada que se expresase de forma directa, y en ese sentido, la correspondencia es muy interesante porque muestra un mundo opuesto a la realidad. Se lleva a cabo de forma simultánea, del otro lado de la existencia. La rebelión estudiantil de 1968 en París conduce también a Celan a las calles. Habla de la sublevación de los de abajo, pero la violencia lo horroriza. Incluso los tanques rusos en Praga lo horrorizan. Para Celan, el socialismo y la revolución son la lucha contra la humillación y la degradación. Le dedica un poema a su hijo Eric. Nuestro vaso se llena de seda, estamos firmes. Recuerdo que estaba muy orgulloso cuando caminábamos juntos a orillas del Sena y mi padre cantaba canciones revolucionarias en todos los idiomas posibles. Era la época en la que me instruyó un poco políticamente. Me contó sobre la Revolución Rusa, de la toma del poder de los comunistas autoritarios. Fue probablemente ese el momento en el que me aclaró sus opiniones políticas, su proximidad a los anarquistas. Me hizo leer la biografía de Kropotkin y un pequeño libro con textos de Bakunin. Era importante para él que yo leyese esa clase de literatura. Una vez más, en otra vivienda, Celan escribe: solo queda la soledad. En un último intento de encontrar terruño, Celan viaja en 1969 a Israel. Se reúne con gente de Chernovitz, pero entre los viejos amigos y conocidos se siente como un extraño. Siente la desconfianza. Es considerado como un poeta que escribe en el idioma de los asesinos. Se refiere a su judaísmo como lo único que aún reconozco en los escombros de mi existencia. Mi pensamiento en Israel, mi pensamiento y mi preocupación por Israel. Con ocasión del bicentenario de Hölderlin, Celan ofrece una lectura en Stuttgart en marzo de 1970 de Compulsión de Luz, una compilación de poemas aún no publicados, poemas que se niegan a la audiencia. Celan prohíbe cualquier tipo de plantas en la sala. Lee como si estuviese ejerciendo violencia hacia sí mismo. Tengo que sumergirme a diario en mi propio abismo, le habría escrito a un amigo, allí donde no existe compulsión de luz. ¿Cómo pudo Hölderlin concretarlo en su torre? Volver otra vez allí. Envía una postal con tan solo una frase: de pie. Así solo saluda a alguien que se niega al correr del mundo. No son los ojos, sino el alma, quien busca imágenes que le correspondan. El altar de Isenheim en Colmar se convertirá en un espejo de toda su tortuosa experiencia. Todo está herido, todo es dolor. Las escenas le recuerdan también el sufrimiento de sus padres. Al salir del museo dice: es suficiente. Sí, es suficiente. En una biografía de Hölderlin, Celan subraya una oración de Clemens Brentano. A veces este genio se torna oscuro y se hunde en el amargo pozo de su corazón.
En la noche del 20 de abril de 1970, Paul Celan acaba con su vida. Se dirige al puente Mirabeau y se arroja al agua. Ya no hay más compulsión de luz. Hacía ya un tiempo que mi padre había desaparecido. Un día mi madre vino y me dijo, tengo algo terrible que decirte. Entonces me dijo que mi padre se había suicidado y que lo habían encontrado en el Sena. De cierto modo, esa noticia no me sorprendió del todo. Había imaginado un final así. El poeta es enterrado en el cementerio de Thiers, en el suburbio parisino. En 1991, Gisèle Celan Lestrange también encuentra allí su último reposo. Fadensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.